Sí, muy buenas tardes, estudiantes del curso de el taller de crítica literaria 1 que iniciamos el día martes. Hoy estamos en la segunda clase y quedamos en que en este curso íbamos a trabajar en el análisis de textos narrativos y de textos poéticos, ¿no? Que son los dos principales textos que puede trabajar un especialista en esta materia tan amplia, tan compleja, tan al mismo tiempo enriquecedora como es la materia de la literatura, que ustedes llevan como una carrera profesional. Entonces estamos hablando de ustedes como alumnos formales, como alumnos científicos o con vocación científica, con alumnos que tienen una formación humanística, tienen un interés, una vocación, no solamente quizá por la crítica, sino también por la creación. Pero no olvidemos que la crítica literaria es muy importante porque contribuye a comprender mejor la obra literaria y de esa manera entonces estamos en condiciones de enriquecernos y ser cada vez más fluidos en nuestra comunicación, de comprender más, más las obras que se nos ponen frente a nuestro dominio y con el objetivo de que podamos dar cuenta de ellas. Yo les dije que íbamos a trabajar los textos de Ribeiro y también les sugerí que ya que habíamos elegido en esa clase o por razones del orden que tiene el libro, habíamos elegido trabajar con el relato, los, los moribundos, que coincidía además con el tema de la guerra. Vamos a la moribundos, página 23, ¿no? De todas maneras, yo quería indicarles antes de continuar con el trabajo que supuestamente continúa, por cierto, con los cuentos de Ribeiro, pero antes quería explicarles cuál fue la naturaleza de haber hecho este libro que ustedes comparten también en el aula, en el Classroom. Bueno, la idea de hacer este libro no es el primero que he hecho sobre Ribeiro, es el tercero, es el más reciente. La idea de tomar en cuenta, uno puede estudiar una obra literaria desde diferentes puntos de vista, adelante. Entonces, este libro con el cual estamos trabajando obedece también a un punto de vista. Es decir, yo, crítico literario, decidí estudiar la obra narrativa, la obra breve, los cuentos de Ribeiro, desde este punto de vista que voy a señalar a continuación. Desde ese punto de vista es que yo abordo el análisis, la crítica literaria de los cuentos de Ribeiro, principalmente manejando la narratología, pero tomando en cuenta también otros aportes que incluso pueden ser hechos por ustedes para enriquecer el análisis de este corpus. Pero en principio, entonces, se supone que con el manejo de este tipo de método que estamos realizando, de leer el cuento, de leer la versión del análisis que hizo el profesor, el alumno sigue ese análisis, luego puede ya después leer en su casa el cuento y confirmar, corroborar o discrepar de la versión que oyó en clase y que tiene a mano siempre y que puede consultar. Es una obra de consulta para ustedes, escrita con el propósito de servir a este tipo de cursos como es la crítica literaria. Entonces, la crítica literaria es la disciplina que se ocupa de estudiar la literatura, todos los temas posibles que, como ustedes comprenden, son infinitos. Entonces, en este curso, en este taller de crítica literaria, lo importante es que el profesor ofrezca a los estudiantes una versión de cómo se hace la crítica literaria. En este caso, en mi caso particular, este libro demuestra cómo practico yo la crítica literaria, de qué manera abordo los cuentos de Ribeiro, de acuerdo a un cierto criterio, porque Ribeiro, déjenme decirles, es un autor peruano muy conocido durante el siglo XX, XXI, actualmente también,
Ribeiro puede ser abordado desde múltiples puntos de vista. Como les digo, este es el tercer libro de Ribeiro y en él me permití yo adoptar este punto de vista, analizar los cuentos, pero dividirlos en dos grandes partes que son las siguientes, que se llaman de este modo. Los, no todos los libros, los cuentos de Ribeiro están analizados en este libro, sino que he elegido algunos de ellos tomando en cuenta el criterio que manejo como crítico literario de Ribeiro o de otros autores. Yo, para escoger este criterio, recordé, o en todo caso, me di cuenta, algo que ustedes también seguramente ya han hecho, me di cuenta que lo propio de los escritores de la literatura peruana es que, diríamos, comiencen su obra literaria en Lima, o en el Cusco, o en Arequipa, en Piura, o en Iquitos, o donde fuere, aunque mayoritariamente los escritores prefieren, incluso los que son provincianos, prefieren venirse a Lima, que ofrece, bueno, las posibilidades mayores de desarrollar una vocación literaria. Entonces, bajo ese punto de vista, Ribeiro es un autor limeño, fue un autor que nació en Lima, ¿no? Pero él, como la mayoría de los escritores peruanos del siglo XX y también de siglos anteriores, desde el siglo XVI en adelante, todos ellos han seguido una tradición. Todos ellos, quizá algunos se salven, pero no lo creo. Todos ellos han seguido la siguiente tradición en tanto escritores, por cierto, lo cual involucra también su condición de seres humanos, de personas que tienen una familia, que tienen una actividad que realizar, que tienen que trabajar, que tienen que sufrir y padecer por los diversos aspectos que involucran la existencia humana en todos los tiempos, ya que somos seres que nos vamos haciendo a nosotros mismos a través del tiempo. Entonces, si yo observé que todos los escritores peruanos desde el siglo XVI, desde 1560, observen eso, pues estoy dándole entonces, para ponerlo acá también, observaciones sobre el libro, por qué el libro escoge estos relatos sobre el escritor Julio Ramón Ribeiro. Entonces le dije que yo descubrí algo que me pareció que es una ley de todos los escritores peruanos. Todos ellos, desde Inca Garcilaso en adelante, han viajado a Europa, principalmente a Europa, puede ser también otro continente, pero mayoritariamente todos ellos han viajado a partir del momento en que decidieron ser escritores, en que sintieron la vocación de escribir, sea en forma creativa o sea en forma crítica. Todos los escritores siempre han tendido a esa gran travesía que significa dejar su país, cualquiera de ellos, Perú, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Chile, Venezuela, Bolivia, Colombia, etcétera, y demás países. Todos estos escritores que manejamos el español que se nos fue, que se fue impuesto en el Perú a partir del siglo XVI, a partir del siglo de la conquista, todos estos escritores han hecho esa experiencia, algunos en una única vez han hecho el viaje desde su país respectivo, desde su ciudad respectiva, hasta Europa. En cambio, otros escritores, es el caso de Ribeiro, hizo un primer viaje a Europa en 1952. Ese año se fue a Madrid y luego pasó a París, en fin, y luego descubrió que él, diríamos, podía desarrollar su vida mediante un viaje continuo, un viaje intermitente entre Perú y Europa, o Europa-Perú. En ese sentido, podemos decir que fue un escritor migrante, es decir, un escritor que constantemente estuvo en su país, estuvo en Lima, estuvo en otros lugares del Perú también, pero al mismo tiempo también dedicó parte de su tiempo creativo, parte de su existencia fructífera,
no solamente a crear cuentos, sino también novelas, obras de teatro, ensayo de crítica literaria, o libros tan curiosos como son Prosas apátridas, que son pequeños textos, pero con una gran sabiduría vital, ¿no? Que es una especie de cuadernos que él iba constituyendo a partir de reflexiones, seguramente en momentos en que también estaba haciendo creación. Entonces, en base a esa constatación de que Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro, Washington Delgado, Pablo Guevara, más adelante Alfredo Bryce, Miguel Gutiérrez, todos los escritores, tanto lo de la literatura más conocida como los escritores ingleses también de otros lugares, como por ejemplo el caso de Mario Guevara del Cusco, que ha viajado no solo a Europa, sino también a otros continentes, o el caso de muchos escritores de diferentes partes de nuestro país. Todos ellos han hecho la experiencia del exilio, la experiencia de vivir en el Perú 15 años, 20 años. En cada caso hay que ver el caso de Inca Garcilaso, por ejemplo, que viajó cuando tenía unos 20 años aproximadamente, ¿no? Entonces fue a Europa y luego descubrió primero Madrid, luego París. Finalmente eligió permanecer, trabajar en sus comienzos en formas muy difíciles, pero prefirió vivir en París, pero volviendo cada cierto tiempo al Perú. Esa es la característica de migrancia de Julio Ramón Ribeiro, un escritor que constantemente iba y venía, salía de Perú desde su primer viaje desde 1952 hasta su muerte de 1994. En ese transcurso de varias décadas, simple y llanamente, él hizo varios viajes. Y esos viajes tampoco impidieron la edición, la escritura, la edición, la publicación, la difusión, la valoración de estos libros. Y por eso Ribeiro se convirtió en un escritor no solamente reconocido en el Perú, sino reconocido en Europa, en España, Francia, Alemania, en los Estados Unidos, donde también, como ustedes saben, hay muchos hispanos hablantes. Bien, entonces, tomando en cuenta esa idea, ese descubrimiento, para decirlo entre comillas, tomando en cuenta que todos los escritores peruanos habían participado de esa experiencia de comenzar o en todo caso vivir un tiempo en el Perú, ser peruanos de nacimiento y haber vivido parte de su vida, una pequeña, una mediana, una parte grande de su vida, todos estos escritores luego tomaron la decisión de ir hacia Europa, ¿no? A veces en condiciones muy precarias, como es el caso de Vallejo, que para vivir tuvo que hacerlo en esa época, probablemente no había aviones, tuvo que hacerlo en forma de navegación oceánica y compartió el viaje con un sobrino, Julio Galvez, un sobrino de Antenor Orrego, perdón, y este Antenor Orrego hizo las coordinaciones para que el pasaje en primera clase de Julio Galvez se convirtiera en dos pasajes de segunda clase que permitieron el viaje de Vallejo. Ven ustedes el caso de Vallejo, es un escritor que también se va a Europa, pero no vuelve más, él no tiene posibilidades. Estando en Europa, sí, él viaja a Madrid en más de una oportunidad. También se atreve a viajar a la Unión Soviética hasta en dos oportunidades. ¿Por qué? Porque en los años que vive Vallejo en el exilio, que son de 1923 a 1938, en que fallece, en esos años Europa estaba convulsionada, Europa estaba, diríamos, en estado de tensión, porque en 1917 exactamente se desencadenó la llamada Revolución Socialista en esta unión de países, unión de naciones
Unión Soviética, la llamada Unión Soviética, que fue un gran modelo cuyo propósito era crecer, desarrollar y descartar o en todo caso poner de lado o disminuir en importancia el sistema capitalista. Este sueño utópico de transformar el mundo mediante una revolución basada en un modelo socialista, esto impactó mucho a Vallejo. Vallejo se sintió impactado por esta gran aventura y entonces en su condición de periodista, que también él era periodista, hizo 2 viajes a Europa, a la Unión Soviética, incluso en uno de ellos, o en los 2, acompañado por Georgia, y fue en plan de investigar, de ver cómo comenzaba a trabajar el sistema socialista, se interesó por una serie de temas laborales, de género, etcétera, y escribió 2 libros en español que fueron muy solicitados. Bueno, volviendo a Ribeiro, él también hizo una labor fructífera, fue un punto de enlace muy importante para escritores peruanos, escritores parisinos, ¿no? La obra de Ribeiro ha suscitado un gran interés desde sus inicios hasta la actualidad. Ahora bien, el criterio que yo adopté en este libro que ustedes tienen en el Classroom es considerar esa decisión de Ribeiro, esa constante en la vida y producción de nuestros escritores peruanos. Todos ellos habían participado, habían vivido su experiencia en el Perú y habían creado a partir de esa experiencia y luego habían realizado un viaje, ¿no? Un viaje importante en sus vidas, de preferencia a los países europeos, y en esos países también habían desarrollado una obra literaria, ¿no? Ahora, esa es la circunstancia, diríamos, primaria, circunstancia concreta, pero el plano de la creación es diferente, es decir, no significa que en el Perú ellos escribieron obras sobre el Perú y que en Europa escribieron obras sobre Europa, no. Esto significa que tanto en el Perú como en Europa ellos sintieron llamados a escribir, a crear, a narrar, a relatar experiencias que podían haber ocurrido en cualquiera de estos 2 grandes lugares. Por eso separé a los relatos en 2 grandes partes que son el Perú, en los cuentos de Ribeiro, esa es la primera parte, está integrada por un total de 16 textos, si no me equivoco, si no está bien la contabilidad, perdón, y luego viene la segunda parte, Europa en los cuentos de Ribeiro. Se refiere a todos los cuentos en los que los hechos suceden en Europa. Puede ser que los haya escrito en el Perú, sin embargo, incluso antes de conocer Europa. Sin embargo, recuerden que Ribeiro estuvo asociado, estuvo vinculado a la literatura francesa, por ejemplo, además de la literatura española, estuvo vinculado desde muy niño porque su padre los indujo a convertirse desde muy jóvenes, desde muy pequeños, a literatos. Y ellos escribían, probablemente también Ribeiro, lógico, dominó el español, dominó no solo el español, sino también el francés, probablemente también el italiano. Entonces, eso hizo que durante su transcurrir de creador literario, especialmente de cuento, algunos de esos cuentos ocurrieron en el Perú, se ambientaron en el Perú, es el criterio. Y otros cuentos escritos por este mismo escritor, en cambio, se ambientaron en Europa, en cualquiera de los diferentes lugares en los cuales vivió Europa. Ese es el sentido, diríamos, ese es el sentido que tiene el que este libro tenga 2 partes. Primera parte, repito, el Perú en los cuentos de Ribeiro, ¿no? Ya hemos visto ya como en la clase anterior, este narrador, este personaje, este narrador homodigético, un jovencito, se vale de sí mismo, pero también de su hermano, de su padre, de todo el contexto familiar, se vale para hacernos llegar una información relevante
para hacernos vivir la experiencia de los moribundos, que son los personajes protagónicos pero pasivos, que están allí en ese lugar, en Paita exactamente, en una época en que está transcurriendo una guerra entre dos países vecinos que son Perú y Ecuador. Y les dije que eso coincidía de una manera impensada, coincidía con el hecho de que actualmente en el mundo también se está desarrollando una guerra entre Rusia, que fue la principal integrante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Ucrania, que también se tuvo que unir a esa gran unión de repúblicas socialistas soviéticas, pero una vez que cayó el muro de Berlín, una vez que la Unión Soviética colapsó, cada uno volvió a su condición de república, de país, de territorio independiente, y es en ese contexto que se ha provocado esa guerra. Y esas escenas que hemos visto muy, muy deprimentes, esas escenas muy dolorosas que hemos visto de esta guerra, en la que por las circunstancias, por la cantidad de muertos y heridos que hay en esa guerra en Paita, los propios padres del narrador, del joven narrador, se ven obligados, a pesar de que él tiene una cierta autoridad en la ciudad, se ven obligados a aceptar que los muertos o los heridos ya no solamente vayan a los hospitales, sino que también acudan a las casas de las personas que tengan un sitio donde poder tenerlos allí sometidos quizá a algún tipo de tratamiento, aunque eso mayormente no se percibe en el relato, porque en el relato los dos personajes están simplemente heridos y tienen además una serie de problemas que son los que va auscultando, que son los que va descubriendo el joven narrador, hasta llegar a comprobar, por ejemplo, que estos dos personajes hablan quechua, ¿no? Uno de ellos habla solamente quechua, no habla español, y en cambio el otro sí habla el quechua, pero también habla el español, es el que sirve de vínculo, ¿no? Entonces, todos estos son detalles significativos que están en este relato que ya hemos analizado en la clase anterior, a través de las páginas que nosotros dedicamos a este relato, que dicho sea de paso, no sé si fue escrito, pudo haber sido escrito en el Perú, pudo haber sido escrito en Europa. Eso no sería lo relevante. Lo relevante en todo caso es la elección del relato, la elección del tipo de narrador, los personajes, la trama, el desarrollo de las acciones, el clímax, el desenlace y, en fin, todos los efectos que puede generar en el lector este relato, que sin duda habla de la condición humana, habla de la existencia de las guerras y de todo lo demás, ¿no? Entonces le dije que el tema bélico es un tema muy importante, es un tema recurrente en la literatura no solamente peruana, hispanoamericana y mundial, sino que es un tema de todas las épocas. Ven ustedes, incluso en pleno siglo XXI, no ha sido suficiente que exista una pandemia, ¿no? Que ya nos ha desbordado desde todo punto de vista, sino que además dos países están alejados entre sí y que formaron parte de un sistema de unión de repúblicas socialistas soviéticas, de pronto se hayan visto envueltos en una situación de guerra, donde sin duda hay un país más poderoso como es Rusia, ¿no? Que era el centro de esta unión de repúblicas socialistas soviéticas, y un país menos poderoso y por sí estratégicamente importante por sus recursos y también por su ubicación geográfica, que es Ucrania, ¿no? No sabemos cuántas de estas historias parecidas a las que nos muestra Ribeiro diríamos, ocurriendo en estos momentos y podrán ser recogidas. De hecho, en estos tiempos ya los medios de comunicación, principalmente la televisión, internet, etcétera, nos hacen llegar imágenes de esa guerra, que para nosotros son por el momento solo imágenes, pero a través del cuento Ribeiro hemos podido penetrar en las circunstancias concretas, verosímiles. Pues recuerden que este es un cuento, no es un reportaje, no es
no es un documento real, sino es un reportaje, sí, perdón, es un cuento, un texto, un relato verosímil, escrito por un narrador, desarrollado según el esquema del cuento lineal, del cuento ficcional, del cuento con personajes que entran en una trama dinámica, pero Ribeiro creo que en este texto llega a alcanzar, a ofrecernos una visión no solamente interesante desde el punto de vista narratológico, sino desde el punto de vista incluso político, ideológico, porque está poniendo en cuestión este conflicto que existió entre dos naciones hispanoamericanas, conflicto que de momento parece ya haber terminado, pero nada podríamos nosotros suponer, no podríamos aseverar que este conflicto no se volverá a producir, no lo sabemos. Eso corresponde a la dimensión del futuro, ¿no? Eso corresponde a la dimensión del futuro. Bueno, después de esta presentación, recuerdo que también les dije que ustedes podían participar con la contribución de un relato, de preferencia en escrito en idioma español, un relato que de alguna forma tenga una relación temática, eh, una relación de contenido con el texto de Ribeiro. Creo entender que hay varios alumnos que han enviado sus tareas, entonces creo que están de atención para todos. Están, todos además, pueden ser vistos por todos porque están en el Classroom, ¿no? Sí, están en el Classroom. De manera que si alguno de ustedes... Dígales que por favor, tengo solo 3 registrados. Ya. Entonces, por favor, también otro detalle que siempre es importante, y el que todos ustedes llenen su asistencia en el Classroom. Por ejemplo, la señorita Apaza ha venido hoy día. Sí, doctora. Está presente, ¿no? Sí. Ya. Sí, profesora, que se presente. Correcto. Luego, Arias. Parece que de momento no está, no lo sé. Sí. Delao. Presente, profesor. Sí está, muy bien. Luego, Maldonado. Maldonado, al parecer, no está. No lo tengo registrado ni ya. Meléndez. Sí, profesor, presente. Ahí está presente el señor Meléndez. Muchas gracias por su... Dígale al señor. Sí, ya registró asistencia. Ya está. Luego, Rojas. Sí, estoy presente, profesor. Sí, también, ¿no? También está el señor Rojas, efectivamente. Luego... El señor Rojas debe registrar la asistencia en el formato, doctor, en el Classroom. Ya. Ya la hice, profesor, ya está en el Classroom. Ya. Gracias. Ya. Gracias. Y Vizcarra Salva. El señor Vizcarra está conectado. Buenas tardes, profesor. Sí, ¿Me escucha? Recién pude rellenarlo. Perfecto. Gracias. Ya, bien. Entonces, antes de retomar el análisis del siguiente relato, ¿no? Y todo el cual también haremos una pequeña introducción, después de haber leído el análisis del relato de los moribundos. Entonces ahora invitamos, de esa manera ustedes también participan protagónicamente. No sé quién de ustedes quiere participar, compartir pantalla con el relato que ha elegido, que ha subido y que está a la vista de todos, pero lo interesante sería compartir todos. Yo no he tenido tiempo de leer estos relatos, sino solamente de subirlos, pero no he podido entrar en detalle de la lectura. Por eso me interesaría, y esto es parte también de la evaluación, recuerden ustedes, la participación es un porcentaje bastante alto de la calificación, de manera que en la práctica, digamos, todos están obligados a participar con esta, que sería una tarea
que de hecho ya implica también una evaluación, ¿no? Porque nos vamos a encontrar seguramente con relatos muy valiosos, ¿no? Muy valiosos, están para la lectura de todos, y luego esos relatos valiosos podrán ser incluso en su momento materia para el examen parcial, que va a significar justamente en un trabajo escrito, en un trabajo de ensayo conceptual acerca de ese relato, o comparar ese relato con algunos otros de los modelos de los cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Entonces siempre estamos pensando en el curso, siempre estamos pensando en ustedes, siempre estamos pensando en la evaluación, en la participación de ustedes, porque ustedes son los protagonistas de este trabajo. Bien, entonces en relación con eso... Profesor, ¿me escucha? Yo quisiera exponerle mi texto, ya que usted me apertura, ¿no? Este diálogo, que lo que está solicitando yo. Mi texto no lo puedo compartir ahora porque estoy en un celular, pero sí podría dar un resumen específico de lo que ha tratado todo el texto para ahorrarles, tal vez leerlo. ¿Podría proseguirlo? Bueno, entonces vamos a admitir esta posibilidad, que va a ser una posibilidad. Si está en el Classroom, yo lo puedo compartir. Mejor. Sí, por favor. ¿Sí? Sí, lo comparte la señorita, sí, pues sería bueno. Yo voy a ir poniendo. Y él lo va leyendo. Mi texto Usted lo va leyendo, señor. Claro, mi texto se llama Golpe de Estado. Todos conocen a Manuel Escorza, y Manuel Escorza en Redoble por Rancas habla de Genaro Ledesma. Él fue un luchador de los pueblos, de su historia literaria. Sin embargo, también existió en la vida real, y este es el autor que escribe estos cuentos, pues, Genaro Ledesma. Y sus cuentos hablan mucho de la realidad, ¿no? Entonces, se parece a lo de Ribeiro porque tiene ese incremento, esa cualidad real, porque el cuento de Ribeiro que vimos la clase pasada trata de la guerra de Perú-Ecuador, que sí sucedió, y el golpe de Estado que trata este cuento también sucedió. El protagonista habla dos historias, ¿no? En estructura son distintos, pero también son yo noto que en esa distinción se puede encontrar una forma igual de ver, y a la vez, aunque resulte paradójico, de distinguirlo, ya que si el primer narrador en Ribeiro es un niño, acá el señor que lo narra es Genaro de adulto, de señor, y es otra la perspectiva. Se nota que mientras Ribeiro propone una forma de ver para que aprendamos cómo o podamos visibilizar la situación y sacar un criterio propio. Acá el autor nos revela un hecho, pero él es partícipe del cuento, ya que él está siendo preso, él está en Huancavelica siendo preso, siendo capturado por los policías por poner una canción, ¿no? que se llama Matilda. Entonces, en esa canción, que es revolucionaria, propia de los ciudadanos comunistas, que él era un luchador social, ¿no? Y a la par, y ahí se ve el componente parecido a Ribeiro, ¿no? Ya que en el cuento de Ribeiro se habla de una humanidad, de una guerra, una lucha social en la cual el ecuatoriano o el peruano están luchando por una verdad, están ganando la guerra porque su nacionalidad es lo que vale, le impone la verdad esa lucha, ¿no? Ser peruano propone ganarle a Ecuador, ser ecuatoriano propone ganarle a Perú. En cambio, en la lucha comunista de Genaro Ledesma propone ganar hacia la humanidad. Es el último punto de vista que se ve. Y a la par, esa lucha que mantiene el personaje de acá de Genaro Ledesma con el personaje de Ribeiro por una lucha humanitaria que parece la guerra en ese sentido, y acá se contrapone con el hecho del golpe de Estado que le generan al arquitecto Belaúnde en el 68, que le da a Velasco. Y
Eso es un hecho histórico, ¿no? Pero acá se presenta también como una sorpresa porque lo llama Juan a Velasco lo llama Juan, y ya que se llama Juan, sí, eso es cierto, ¿no? Pero es un personaje a la vez, ya que para las personas que como yo no pueden dominar tanto la historia, resulta sorprendente luego verificar los datos, ¿no? En ese sentido, hay una contraposición que se parece al texto, ya que mientras está luchando también Velasco porque el arquitecto Belaúnde había vendido todo un escándalo, ¿no? Petroperú, que se había adueñado de una empresa extranjera, le había vendido propiedades de petróleo a una empresa extranjera de Norteamérica. Entonces eso era impropio para el Perú, era como una pérdida, tal como en el relato de Ribeiro se podría decir que hubiéramos perdido la guerra contra Ecuador. Entonces, ante eso, ¿qué resultaría de un espíritu sumamente peruano como el luchador peruano de Ribeiro, del cuento de Ribeiro, como ese soldado peruano que quiere ganar? Acá en Genaro Ledesma el soldado peruano sería Velasco, ya que quiere ganar quiere reivindicar y por lo tanto quiere darle el golpe de Estado. Y entonces parecen humanitarios, parece una verdad como la verdad que parece en Ribeiro, que el ecuatoriano quiere ganar la guerra y el peruano quiere ganar la guerra. Sin embargo, hay una parte donde, bueno, ese es el argumento de la obra. Sin embargo, la particularidad tal se da en el discurso de la secretaria de Belaúnde, cuando está por las páginas finales y se ríen, ¿no? Después de que entran a Palacio de Gobierno con tanques y se ríe y dice Morales Bermúdez es ya un vendido ya por Estados Unidos. Él va a venir y los va a descartar a todos. Entonces, ¿qué revela ese discurso? Algo tan a la vez contrapuesto y por eso mismo parecido a lo que revela el discurso de que hablan los dos quechua en Ribeiro, ya que al hablar los dos quechua muestran un origen común, y al decir que Morales Bermúdez está vendido a Estados Unidos, muestra el origen común del poder. Quiere decir que todo Estados Unidos o todo el gobierno peruano ya está en manos de Estados Unidos, y que es impropio o improcedente tener un espíritu luchador, ya que en ninguna manera va a poder sublevar la realidad que estamos bajo la influencia, la potencia norteamericana. Entonces, en esa distancia y ese parecido se dan en el mismo contexto, ¿no? Porque ya que al final todo resulta lo mismo, como el origen de quechua de los personajes de Ribeiro, el origen quechua del peruano y el ecuatoriano, el origen del poder peruano en la base norteamericana, ya que si Belaúnde también había vendido a Norteamérica, Morales Bermúdez trabajaba con Norteamérica, y en esa medida no iba a cambiar nada, ¿no? Porque Velasco entraba, pero lo iba a derrocar otro gobierno norteamericano. Entonces, eso muestra el parecido con la historia, ¿no? Genaro Ledesma es un luchador, aparece en el relato tiene el cuento que yo les propongo tiene dos historias. Cuenta el golpe de Estado que todos conocemos de Belaúnde y Velasco, de Velasco a Belaúnde, y a la vez cuenta lo que le estaba pasando a Genaro, que había sido encarcelado porque puso una canción, ¿no? Una canción repetidas veces. Entonces eso quería decir que enardecía al pueblo a un espíritu comunista. Y eso muestra también, Genaro Ledesma en ese sentido sería el lector. Si bien ya acabo de exponer lo que el ecuatoriano y el peruano serían como Velasco y Belaúnde, ahora Genaro Ledesma en mi cuento sería como el lector en el cuento de Ribeiro, ya que el lector se da cuenta de que los dos tienen el mismo origen y que la solución es fácil. Dejemos la guerra y seamos humanos y démonos la mano. Ayúdale al enfermo ecuatoriano y ayúdale al enfermo peruano, porque al final la nacionalidad no importa, se están muriendo, son personas. Y en el relato de Genaro muestra, Genaro solo ha puesto una canción. ¿Por qué? Porque él también en ese espíritu humanitario
busca una lucha comunitaria, ¿no? Él es comunista, entonces busca sublevar al pueblo, busca darle al pueblo esa posibilidad de propaganda, ese sueño, porque es sueño, ya que se desenmascara en el discurso de la secretaria, que también se presenta en el cuento de Belaúnde, ¿no? Como ya lo he citado, en el discurso de esa secretaria se descubre que no podemos hacer mucho porque estamos bajo el influjo de Norteamérica, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no? Belaúnde y Velasco se parecen al ecuatoriano, al soldado ecuatoriano y al soldado peruano, que son contrarios, son contrapuestos. Sin embargo, mantienen un origen común. El origen común de ser quechuas y el origen común de que el poder, para llegar al poder peruano, estamos supeditados bajo la influencia norteamericana, ¿no? El imperialismo norteamericano. Y a la vez, y también el lector que se da cuenta de su humanidad, lo que nos muestra Ribeiro con ponerle el personaje de niño para que despierte un criterio donde podamos ver simplemente o suavemente, fácilmente, que son humanos los dos y que por lo tanto hay que ayudarlos. Genaro Ledesma, de manera soslayada, porque no rescato que, Genaro Ledesma muestra que él, a pesar de que lucha, tampoco puede lograr convencer al pueblo, ¿no? Tanto como el lector en Ribeiro no puede convencerle a los personajes de que dale la mano al ecuatoriano, porque al final del cuento de Ribeiro el personaje se queda mirando al soldado ecuatoriano con sus insignias y solo se queda pensando porque él sabe que bueno, según mi interpretación, porque él no puede cambiar esa realidad. Y en Genaro muestra la realidad como lo muestra, como lo escribe, como describe el texto, muestra que también no puede cambiar la realidad a pesar de luchas comunistas, a pesar de poner simplemente una canción, ¿no? Para enardecer, a pesar del espíritu artístico que le ponga, no puede llegar a calar tanto en la ciudadanía, ¿no? Y eso sería, profesor, el parecido del cuento que propongo y Ribeiro, ¿no? Y, bueno, espero que esté correcto. Muchas gracias, señor Richard Vizcarra, por esta información. Ha hecho usted un buen resumen, un buen análisis del relato. Ha podido darnos a entender efectivamente de qué trata el texto. Tiene afinidades también, como usted ha señalado, con el cuento de Ribeiro. Entonces, solamente quiero hacerle una o dos observaciones. El título está claro, golpe de Estado, entonces tiene que ver con el tema bélico. Ahora, usted menciona en algún momento a la figura de Morales Bermúdez. Recuerda que, digamos, desde el punto de vista histórico, el golpe de Estado de Velasco a Belaúnde fue en 1968. En el año 68, Morales Bermúdez, digamos, todavía no había tomado el poder. Sin embargo, acá se le menciona como que Morales Bermúdez se vende a los yanquis. Quisiera que nos explique un poco este elemento que me llama la atención, tratándose de un relato, diríamos, histórico, ¿no? Además de una historia relativamente reciente, por lo menos para mí, muchísimo más que ustedes, ¿no? Porque yo sí viví en esa época y recuerdo perfectamente. Además, conozco al autor, conozco a Genaro Ledesma, y nos da también en el Classroom, seguramente usted nos indica ahí también de dónde tomó el cuento, si fue de internet o si tomó de un libro. Pero sobre el punto de la mención a Francisco Morales, ¿cómo justifica usted en un cuento que recién está planteando un golpe de Estado liderado por Velasco y donde la figura protagónica de Francisco Morales todavía no es protagónica, todavía Morales Bermúdez está, vamos a decir, es ya un hombre conocido, ha sido incluso ha sido ministro en el primer régimen de Belaúnde, en el año 64 más o menos, ¿no?
Entonces, claro, sí, también Morales Bermúdez es un hombre poderoso, pero en ese momento quien ejerce el liderazgo es Velasco, definitivamente, a quien, como usted menciona, se le llama Juan, porque ese era uno de los nombres que le conocía. Juan, el chino Velasco, también se le llamó de esa manera. No sé si podría dar un alcance sobre la pregunta que le he hecho. ¿Señor Vizcarra? No se le tiene un problema. Debe tener problemas con el audio, probablemente porque no lo escuchamos. Su audio está activo, pero no. Sí, Solo se escucha ruido. sí, no se le está escuchando, señor Ricardo. A ver, espera. Ya, ahora creo que sí, ¿no? Sí. Ya. A ver, ahora, profesor, ¿me escucha? Sí, ahora sí le escucho, sí. Escuchó mi pregunta, ¿no? Sí, sí, ¿me escucha? Ah, ya. Sí, Sí, logra escucharme, ahora le ¿verdad? escucho. Ya, lo que yo le estaba diciendo es que yo conozco a Morales Bermúdez por también 2001 y me propuse la misma pregunta que usted, ¿no? Ya que cómo cala en este asunto. Y me puse a investigar procesos históricos en el Perú y me di cuenta que en el 68 entra Velasco, pero en el 75 Morales Bermúdez promueve también un contragolpe. Así Entonces es. ya le encontré más sentido. Claro, Ya. entonces ya le encontré más sentido al discurso de la secretaria, que al fin y al cabo también era la pareja de Belaúnde, es la Ajá. esposa, es la cónyuge, ¿no? Y entonces le encontré más sentido, ya que Morales Bermúdez, al ser un militar, y luego también el mismo relato que yo propongo y que le he entregado, ¿no? En el relato muestra lo que también en documentales contemporáneos nos muestra, que Velasco murió un poco solo, que la gente ya no lo apoyó en ese sentido, ¿no? Y que en el relato que muestra en el relato que muestra Genaro, dice que el toque de queda donde murieron 5.000 personas fue promovido también un parte en esa lucha entre Morales y Velasco, ¿no? Murieron personas, entonces todo ese régimen de Velasco hizo que se termine Velasco, se termine ese sueño de es un sueño colectivo, ¿no? El sueño de la revolución, pues. Entonces ahí entra Morales, ¿no? Morales es el que, según la señorita, según la secretaria, ya estaba bajo Norteamérica desde 8 años antes, porque ellos no lo dejan nada al azar, a mi parecer. Y entonces ya todo estaba planeado. Se reía, ¿no? Ella se ríe en el cuento, se ríe insultando a los oficiales que arrestan a Belaúnde, ¿no? Se ríe porque dice, no, ya van a ser ustedes destituidos, porque Morales Bermúdez va a venir y él ya está bajo el régimen imperialista. En ese sentido entra a calar Morales Bermúdez. Ya, muchas gracias, señor Vizcarra. Entonces, y es un buen aporte que usted ha hecho hoy día a todos ustedes, a todos, nos incluimos nosotros. Ha hecho una buena síntesis, ha hecho un buen análisis, ha demostrado que un buen análisis es una buena puerta de entrada. Ya, claro, ahora uno tiene la curiosidad de leer el relato, pero ya lo podremos leer cuando veamos el Classroom, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su participación. Gracias, profesor, a ustedes. ¿Sí? Gracias. Gracias, ya. Muy bien, sí. A pesar de eso. Sí. A pesar de eso. Bien, ¿qué otro alumna desea participar, sea con la lectura o como ha hecho el señor Richard Vizcarra, aunque sería interesante la lectura, porque también daría oportunidad a que todos pueden ver el relato y luego pues se hará el análisis, el comentario, como se ha hecho con respecto al relato del señor Vizcarra, que se llama Golpe de Estado, tiene que ver con lo bélico, sin duda, y se ha referido también a un suceso, diríamos que es parte de la historia peruana, ¿no? Entonces, claro, Ribeiro tiende a ser un autor realista, lo cual no niega también la posibilidad de que algunos de sus cuentos son, en cambio, fantásticos, ¿no? Bien, entonces, ¿algún otro alumno que quiera participar, por favor, dentro de esta...
¿Quién quiere participar? La señorita Alejandra Pasa. Apaz. Sí. Muy bien, señorita. Voy a anotar, por favor, su participación. La señorita Apasa Ponce, Alejandra. Apasa Ponce, Alejandra. Bien, señorita Alejandra, señorita Pasa, le escuchamos perfectamente. Usted creo que va a compartir el texto, ¿no? Sí, profesor. Ya. Ya está compartido. Ok, yo no soy mucho de leer con temáticas bélicas o referido a algunas guerras, pero sí he tratado de buscar algunos cuentos referidos a todo el contexto histórico peruano de conflictos, o necesariamente algo de guerra. Y mientras estaba buscando algunos cuentos, no me convencía ninguno, encontré una recopilación de libros, de cuentos, llamado Al fin de la batalla, después del conflicto, la violencia y el terror, eh, un libro expuesto en 2015. Ese dato está en el Classroom, ¿no? No lo dice. Yo he subido lo que han puesto. Todo lo que han puesto. Ya. Y prácticamente son una recopilación de pequeños cuentos de narradoras peruanas contemporáneas, donde hablan netamente, está recopilado por Ana María Vidal Carrasco en 2015, donde habla en tratar sobre el periodo del postconflicto peruano, netamente hablando sobre Fujimori, sobre lo que pasó después de la Comisión de la Verdad, y donde expone después de 35 años de iniciar la violencia, todas las heridas o el trauma postraumático de todo lo vivido, bueno, en esa época tan conflictiva. Las 7 narradoras que se encuentran en este pequeño recopilador sería Jennifer Thorndike con La muerte tenía nuestros dedos, Cristian Philip Vidal con Cuando el río suena, Natalie Villena con La etapa del nido, Isa Navarro con Caminos, Karina Pacheco con Voy a cantarte, Claudia Salazar con El grito y Julia Won con Algunos infortunios de la mujer con el cabello rojo, donde podamos ver distintas perspectivas y temas referidos netamente al posconflicto que pasó en los años 90. Uh-huh. El primer cuento es de Jennifer Thorndike y referido a La muerte tenía nuestros dedos, en que es prácticamente en el segundo gobierno de Fujimori, donde se dan las esterilizaciones forzadas, y la protagonista es una doctora, una médica, que ha sido prácticamente mandada a la serranía a esterilizar a mujeres, y obviamente no tiene los implementos necesarios para realizarlo, y menos el consentimiento de estas mujeres. Y ella, por más que no quiera realizarlo, lo debe hacer por un mandato. Así que se ve un conflicto moral de la médica, pues, ¿no? Y de todos sus compañeros en realidad. Así que entre esterilizaciones, también muertes que hay, como los dije antes, no tenían los implementos adecuados, hay un momento de reivindicación, y es más que nada cuando las mujeres andinas y las mujeres que no tenían recursos, que fueron esterilizadas, se van en contra de todos los médicos, de todo el sistema, y a todos los médicos que estaban ahí les cortan los dedos, los quieren, que prácticamente los quiebran, pues, ¿no? Para que nunca más vuelvan a realizar ello. Y netamente la misma protagonista empieza a decir de que pese a que ella hizo todo ello y no hubiera querido, le parece muy, muy bueno que se hayan revelado a las mujeres de esa manera. Y bueno, el segundo cuento, que era El grito, de Claudia Salazar, que se enfoca en narrar en tercera persona todo el estrés postraumático de una mujer que pertenece a las Fuerzas Armadas, y cómo es que su vida después de ello, y vienen muchos flashbacks a su mente referido a las torturas que le dio a una mujer al momento de matar a un hombre, y cómo es la dificultad que tiene de vivir después de pertenecer a las Fuerzas Armadas, después de matar a tanta gente. Y empieza a contar netamente su experiencia, pues no es necesariamente un inicio ni un final en este cuento, sino que empieza a relatar todo el estrés postraumático que pasa. Seguidamente vamos a ver el cuento Cuando suena el río, de Philip Vidal,
donde cuenta la situación de niños ayaninkas que después de quedar huérfanos por la guerra fueron desplazados por las comunidades y bueno, querían ser adoctrinados por los pastores extranjeros y que no querían que hable su idioma, ni nada de su cultura, ni que sepan nada de ello, evidentemente querían que hablen idioma castellano, borrando todo sesgo de su identidad. Y bueno, prácticamente toda la historia es como que estos niños desean escapar. Al final me parece que lo llegan a lograr, pero obviamente ves el sufrimiento de cada niño ayaninka, pues, ¿no? Cómo es que no se pueden comunicar entre ellos, cómo es que no pueden hablar y le roban totalmente todo símbolo de individualidad. El siguiente cuento es de Caminos, de Isa Navarro, donde narra la experiencia traumática de una niña andina que fue violada por los miembros de las Fuerzas Armadas y que queda sola. Tiene que viajar a un montón de lugares ya que su familia también ha sido asesinada y aniquilada. Su casa también ha sido quemada. Así que prácticamente esta niña representaría lo que muchos niños en esa época vivieron y cómo es que también fueron embarazadas y tendrían que ofrecer labores sexuales para poder vivir. Es la voz de todas las niñas que han vivido. Incluso se dice de que este relato ha sido un testimonio, que obviamente no han publicado el nombre de la niña ni la persona, pero se ha inspirado en una persona en la vida real. Y bueno, honestamente es una inspiración para todos. Y el siguiente cuento es La etapa del niño, de Natalie Villena, donde narra una historia de una niña guantina que debido a la guerra y destrucción de su hogar, tiene que emigrar junto a su familia a Lima. Ya después de mucho tiempo, se va a París a ejercer el plan editorial que tiene que trabajar y se encuentra con una mujer exsenderista. Para esto, su familia, las personas que habían atacado su ciudad y atacado su casa eran senderistas. Y bueno, cuando ella estaba realizando este labor en París, en este editorial, se encuentra con una mujer exsenderista. Y prácticamente la historia se va narrando cómo es de que ella va sanando sus heridas y cómo es que llega a convivir con una mujer que realmente siente que es la representación de todos sus males. Y es prácticamente quiere lograr insertarse en un nuevo lugar, en un nuevo espacio, para así reconstruirse como una persona. El siguiente cuento es Algunos infortunios de la mujer con el cabello rojo, de Wong, donde cuenta una historia de una mujer joven que migra del norte hacia Lima para poder estudiar en la Universidad San Marcos, pero en esta época San Marcos estaba muy politizado, perdón, y netamente por ser estudiante la quieren meter a la cárcel y tacharla de terrorista, así que se va a la cárcel Santa Mónica, de mujeres Santa Mónica. Y ya con el tiempo que no hallaron absolutamente nada en su contra para ser una senderista o una persona terrorista, la dejan libre y se emigra a Argentina, pero después de muchos años regresa a Perú, donde ya ve, digamos que las cosas un poco más solucionadas y trata de reinsertarse al Perú, a Lima, netamente cómo es que ella ha sufrido todo el trauma también de todo el suceso de los 90. Y bueno, y el último cuento sería de Voy a cantarte, de Karina Pacheco, donde narra la historia de un niño artesano y se dice que está inspirado en la historia de Dilberto Jiménez Quispe, que después de haber pasado hechos traumáticos en su ciudad de Ayacucho, que todos sabemos que fue un momento muy fuerte para esa ciudad, él se refugiaba netamente en su arte, en los retablos, en la cerámica, para poder mostrar mediante su arte la historia de su pueblo y poco a poco poder sanar las heridas. Y al mismo tiempo nos dice que su arte recupera la memoria negada de su pueblo andino. Y bueno, eso prácticamente son en todos los cuentos. No lo tengo en físico y lamentablemente no he podido leerlos completos, ya que no lo encuentro en internet, ya que es un libro, digamos, un poco más reciente. Se encuentra en la biblioteca, en la Casa de Literatura, perdón. Pero me pareció muy interesante cómo es de que estas escritoras contemporáneas recogen todas estas pequeñas historias y todo el conflicto que se armó en los 90 junto a Fujimori. Y bueno, nada más.
Bien, entonces la señorita Apaza nos ha proporcionado información acerca de varios cuentos, ¿no? Varios cuentos cuyos títulos nos nota aquí, algunos de ellos no en forma completa, pero bueno, en todo caso no ha habido mayores relaciones con los cuentos, con el cuento de Ribeiro, Los Moribundos. En ese sentido, te preguntaría, ¿alguno de estos relatos que usted ha leído tiene algunos puntos de contacto con el libro, con el cuento de Ribeiro de Los Moribundos? La verdad es que yo creo que sí, más que nada porque todo se desarrolla a partir de... ¿Cuál de ellos, por ejemplo, a ver, para centrarnos un poco en cuál de ellos, creo, o en uno o dos de ellos? La verdad es que yo creo que todos, ya que al principio de ese artículo nos menciona que está situado netamente en el segundo gobierno de Alberto Fujimori, en las esterilizaciones forzadas, en el momento de sacar la identidad de los ayaminkas, en ataques a la ciudad de Ayacucho. O sea que vamos diferentes focos, de todo lado un poco, y netamente en este contexto tan traumático de la historia peruana. Uh-huh. Solamente que son historias aisladas, pues no nos dan un contexto mucho más grande en cómo es que cada persona ha vivido algo totalmente diferente. Como vemos a esta doctora que tuvo que esterilizar a las mujeres por más que no quisiera, a esta mujer que tuvo que torturar a una mujer y un hombre porque ella era de las Fuerzas Armadas, y luego vemos perspectivas de los niños ayaninkas, vemos al niño guaitaíno, o a la norteña que quería postular ingresar a San Marcos, pero que fue timada como si fuera una terrorista, y cómo es que ya va migrando. Especialmente creo que el cuento de esta mujer, que su familia fue asesinada por senderistas y luego en extranjero se encuentran con una ex senderista. Así que me parece que todos los cuentos de por sí tienen ese contexto histórico muy fuerte, pero contada de diferentes puntos de vista. Bien, muchas gracias, señorita Pasa, por su participación. Ya revisaremos también los textos que usted ha enviado. Ahora, ¿quién quiere continuar? ¿Quién quiere participar? Hemos visto dos formas de trabajar que tienen características, cada una de ellas especiales, pero bueno, entonces ahora tenemos que continuar. ¿Qué otra persona quiere participar? Sí, yo, profesor, de lado. Señor de Lao Quispe, voy a anotar su momento, por favor. Bien, ahora sí le escuchamos, a ver qué nos va a trabajar usted. La letra es muy chiquitita. Sí, ahí no va. Sí. Aquí está Bueno, como usted guste, si usted gusta leer o comenta, como quiera. Sí, y yo lo quisiera leer, pero el cuento es un poco largo. No sé si el tiempo va a alcanzar para que también mis compañeros puedan participar. Entonces, ¿De quién es el cuento? de Dante Castro. Dante Castro. Él Dante Castro, ya. Sí, él es un escritor peruano que abordaba bastante el tema de la violencia política. De hecho, es uno de los autores que ha escrito más sobre esto, ¿no? El cuento es un poco largo, entonces posiblemente voy a dar un ligero resumen de esto, ¿no? ¿Cómo va? El cuento se llama Ñacaypacha, o el tiempo del dolor. Ñacaypacha es un cuento que toma como centro la historia de una columna subversiva. Justamente toma como eje una columna subversiva perteneciente a Sendero Luminoso, y aquí
lo que hace Dante Castro es algo muy interesante porque él lo que hace es contar la historia desde el punto de vista del guerrillero, ¿no? Es un guerrillero el que va a contar la historia. Esto es muy interesante porque, a diferencia de Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, aquí vemos que la historia ya se está contando desde un actor en la misma guerra. Entonces, aquí, el personaje central, el personaje que va a contar la historia se llama Demetrio. Y es un personaje, es un tipo de narrador, al igual que el de Rivero, es un narrador testigo, es decir, que va a ser testigo de las cosas porque la historia gira más bien en torno a un personaje. La historia esta gira en torno al personaje de Santiago. Santiago es el jefe de la columna subversiva al que pertenece Demetrio. Lo que sucede en Ñacaypacha es que se cuenta la historia de Santiago a través de Demetrio, que va más o menos así, ¿no? Santiago busca una especie de venganza contra los pobladores de cierta comunidad, por lo que pasó años antes, ¿no? Lo que pasa es que años antes, Santiago, antes de formar parte de Sendero Luminoso, había ido a cierta comunidad y lo que sucede ahí es que abusan de su pareja, ¿no? Los pobladores, la gente abusa sexualmente de su pareja. Entonces, pasados los años, él busca en una especie de venganza, ¿no? Ya siendo parte de Sendero Luminoso, ¿no? Y lo que va a pasar es que se cuenta todo esto y lo que sucede luego es que se cuenta la manera en cómo se pelea, en cómo la fuerza de la Marina, por ejemplo, persigue al bando de Santiago y de Demetrio y finalmente los acorralan y los matan, ¿no? Finalmente lo que sucede es que Santiago había obtenido una nueva señora, ¿no? Tenía una nueva pareja. Entonces, lo que sucede es que al final, los marinos nuevamente abusan de ella, ¿no? Abusan de ella. Y el narrador personaje, el narrador testigo, ve estos hechos, pero ya desde el otro mundo, ¿no? Ya desde el otro mundo. Entonces, y aquí termina el cuento, no sé si lo he resumido muy bien, es un cuento largo, es un cuento muy bueno, fue ganador incluso del premio Pope en el año 87, no me acuerdo, no, en el año 97, por ahí. De verdad es que el año no lo sé muy bien. La cosa es que un poco de similitud con el cuento que tiene Ribeiro es que aquí también se representa mucho la violencia, pero Dante Castro la presenta inclusive más aún, ahí es mucho más violento, ¿no? Es mucho más crudo que Ribeiro, ¿no? Digamos que lo que quiere decir Ribeiro con el cuento de los moribundos, la forma en la que lo dice se vale más de la ironía. Ribeiro se vale de la ironía para decir un poco que al final nosotros tenemos mucho en común con el bando enemigo, ¿no? Con el bando enemigo. En cambio, aquí más o menos Dante Castro utiliza mucho la violencia cruda. Es muy crudo para decir las cosas. Y otra cosa más que es interesante y que difiere mucho con Ribeiro es que Dante Castro utiliza la cosmovisión andina, ¿no? Porque justamente al final de este relato el personaje principal muere y está viendo todos los acontecimientos desde
otro mundo, ¿no? Desde el cielo, por ahí, podemos decirlo algo así. Pero lo que sé es que ya está muerto, ¿no? Entonces, a diferencia de Ribeiro, que es mucho más clásico, sus cuentos son de corte más realista, como se dijo, Dante Castro se vale del imaginario andino, ¿no? Entonces aquí como que Dante Castro introduce más la perspectiva andina, que es justamente la perspectiva que fue la que más sufrió en el conflicto interno, ¿no? Este es un cuento muy interesante, sinceramente. Es un poco largo también, como se ve, por eso no lo leo. Pero claro. Es un cuento que vemos que tiene muchas cosas parecidas con Ribeiro, algunas discrepancias, pero en sí maneja la misma perspectiva, esta es la misma estrategia de darle la voz al personaje, ¿no? Al personaje en la misma guerra, ¿no? Porque el cuento de Ribeiro es un personaje que habla desde la misma guerra y al final de la guerra, y este personaje de acá habla desde la misma guerra, combatiendo inclusive, ¿no? Es un cuento muy interesante este cuento de acá. Muchas gracias, señor Delao Quispe. Sí, me ha parecido claro, como usted dice, por razones de extensión, no cabía leer en este caso, ¿no? Aunque también puede hacerse, pero los datos que ha proporcionado alrededor de esta historia ocurrida en los tiempos de la guerra interna que hubo en el Perú en los años 90, ¿no? El propio título, ¿no? Naca y Pacha, que está en quechua, no en castellano, como el caso de Ribeiro. Ahora es el tiempo del dolor, como dice, y también se destaca ahí la presencia de un narrador. Este narrador que sobre todo se ocupa de seguir la vida de Santiago, ¿no? Santiago es el personaje al cual alude la historia que se cuenta en esta narración. La presencia también de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y los abusos que cometieron en dos oportunidades con respecto a una y a otra de las mujeres que tuvo Santiago a su vida. Santiago en su vida. Sí, los matan. Luego, es interesante lo que usted dice con respecto a las diferencias con Ribeiro. Sin duda, en este cuento hay más crudeza, más violencia, ¿no? Eso es indudable. ¿Por qué? Por la época, ¿no? Pues no es en este caso una guerra distanciada, una guerra de la cual se ven solo los efectos, en el caso de Ribeiro, ¿no? Solo Ribeiro muestra los efectos y muestra esos efectos a través de la vista de este niño. Los efectos son ahí lo más impactante, es decir, los dos soldados heridos, uno de los cuales finalmente muere. Mientras que acá en este relato la historia, la violencia, la crueldad están presentes, son vistos por el lector. Y usted decía también que sin duda este cuento está contado desde otro punto de vista, ¿no? Responde a una cosmovisión andina. En ese sentido, indica a su vez cómo este dato es importante porque indica, diríamos, las diferentes visiones del mundo que están detrás de los relatos. Y en el caso particular del relato, como usted ha señalado, el corte de sus cuentos siempre va a estar ubicado dentro de la cosmovisión andina, ¿no? Quizá él haga un esfuerzo por tratar de acercarse más a esta cosmovisión en los relatos que vamos a leer seguramente la próxima semana, uno de los cuales es, para que ya ustedes sepan, es Al pie del acantilado, que nos va a sacar de esta temática de violencia. Pero muchas gracias, señor Delao Quispe, por este aporte valioso que nos ha recordado efectivamente la obra literaria de Dante Castro, ¿no? Persona sanmarquino, como ustedes,
a quien conocí, fue alumno mío, conozco su trabajo y me ha parecido importante que usted lo haya tomado como uno de los relatos que ilustra la presencia de la violencia. No sé si alguno de ustedes que tenga un cuento que sea más o menos breve quiera participar en la lectura en esta oportunidad en la que estamos trabajando. Que dicho sea de paso y por coincidencia, y no sé si ustedes se habrán percatado de ese detalle, pero hoy 12 de mayo es aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Claro, esto ocurrió en 1551, 12 de mayo, como hoy día, pero hay que señalarlo. Seguramente ha habido alguna ceremonia, algún ritual para recordar estos largos años, estos centenarios años que tiene nuestra universidad, y dentro de las cuales, pues, la Escuela de Literatura, que es parte de la Facultad de Letras, tiene una larga tradición con la literatura peruana, tanto así que muchos de los escritores peruanos, ahí tenemos el caso evidente de Dante Castro, que es sanmarquino, ¿no? El caso en cambio, de Ribeiro es un poco curioso porque él estudió en la Católica, pero sus amigos eran todos ellos sanmarquinos. Bien, entonces no sé si alguno de ustedes quisiera participar o lo podemos programar para la siguiente clase. ¿Alguno de ustedes quiere participar? Yo, profesor, muy brevemente nomás. ¿Cómo no? A ver, el señor Fran Salvador Ignacio, ¿no? Ignacio es apellido, ¿no? Sí, con Y al inicio. Sí, perdón más bien que no pueda compartir, pero he estado teniendo problemas con mi internet porque están haciendo algunos arreglos por aquí. Ya, Saliendo. Ignacio R. Fran Salvador. Así Ya, es. en todo caso ya el tiempo no es mucho, pero de todas maneras podemos escucharlo, ya que usted ha tenido esa iniciativa de participar. Díganos, Sí, señor Ignacio. brevemente, el cuento que yo he puesto en el Classroom, y bueno, de repente, si gustan, lo pueden compartir, es La Guerra de los Yacarés. Es un cuento, es uno de los primeros cuentos que leí de Horacio Quiroga, hace muchísimos años. Es un cuento que se cataloga como un cuento infantil, pero que tiene una connotación intrínseca sobre la guerra que me parece compatibiliza muy bien con la visión sobre lo bélico de Ribeiro, a pesar incluso de ser categorías distintas, pues, ¿no? Dentro de un mismo género. Entonces, para resumir, el cuento básicamente trata sobre el enfrentamiento entre un grupo de animales, encabezados por los yacarés, que son pequeños cocodrilos, ante la irrupción de un buque naviero comercial, por así decirlo, que rompe el equilibrio del hábitat ribereño de estos animales, pues, ¿no? Que viven, pues, alimentándose, haciendo sus rutinas diarias. Entonces, el cuento inicia cuando en este hábitat cotidiano estos pequeños cocodrilos, llamados yacarés, como ya dije, se encontraban alimentándose de peces, cuando de pronto aparece un enorme buque que es un buque naviero comercial típico de fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, que emana vapor, pues, ¿no? Y que se acerca cada vez más al río donde estos animales se encuentran alimentándose. Entonces, el paso del buque origina que los peces de los que se alimentan estos pequeños cocodrilos salgan despavoridos y, como consecuencia, lógico, se les dificulte e imposibilite el hecho de poder alimentarse. Entonces, ante esto, los yacarés intentan detener el paso del buque construyendo un par de diques, poniéndolo en las costas ribereñas, pero esto no funciona porque el buque termina destruyendo estos diques. Así que recurren a otro animalito que es un surubí, que es un pequeño pez de agua dulce, que incluso también es bastante frecuente encontrarlo en el Perú. Y les entrega un torpedo que logran utilizar estos cocodrilos para destruir el buque, pues, ¿no? Entonces, la pregunta, para resumir directamente al asunto de la tarea, es ¿cuál es la relación que hay entre esto, que aparentemente no tiene ninguna relación con el cuento de Ribeiro, más allá quizás de la palabra guerra en el título y en algunas partes del cuento? Es el desdoblamiento de los personajes ante lo bélico. Los personajes no son los mismos una vez lo bélico se consuma en la victoria o en la derrota, en estos casos ambos en la victoria,
porque tanto los cocodrilos, para no llamarlo yacarés porque es un poco complicado, tanto los cocodrilos como los peruanos logran ganar una batalla, una guerra, impuesta o no impuesta. La connotación y la similitud entre ambos escenarios es justamente ese doblamiento de los personajes que ocasiona un cambio significativo con respecto a su actitud del mundo posterior a la guerra. En el caso de los yacarés y el cuento de Quiroga, los cocodrilos inicialmente no se alimentaban de seres humanos, hasta antes de la aparición del buque. De hecho, cuando el buque es destruido, los cocodrilos, como dije, para no llamarlo yacarés, se proponen no alimentarse de individuos, de los humanos que cayeron del buque, obviamente, al ser destruido. Sin embargo, el líder de los yacarés, que es el más anciano de todos, por así decirlo, el jefe de la manada de yacarés o del conjunto de cocodrilos, termina alimentándose, termina devorando, y eso está en el cuento, a el oficial de mando del buque, que es el que cae al río y trata de salvar, pues, ¿no? las reservas monetarias de este navío. Es decir, que básicamente el líder del grupo de los que había estado en conflicto con el buque se desnaturaliza y justamente en pro de la guerra termina devorándose a este individuo que había sido una conducta ajena a los yacarés al inicio del conflicto. Es más, al inicio del cuento incluso uno de los peces les advierte que estos buques pueden traerle problemas a los cocodrilos, y los cocodrilos se burlan porque no creen que un ser humano pueda traerles problemas. No con un afán de que ellos son dominantes, sino porque consideran que no pertenecen a su hábitat y que no podrían violentarlos. Y esto obviamente cambia con el conflicto. En el caso de Rivera, algo muy parecido, a pesar de que no se trata de cocodrilos, cuando al final de precisamente la obra, ya ganada obviamente la batalla, deja justamente a este ecuatoriano encarcelado, desnaturalizándose, por supuesto, el hecho de que ya el conflicto había terminado. Es decir, hay un rezago que continúa todavía después de lo bélico, que cambia la configuración justamente digamos, de lo que se considera como correcto e incorrecto. De hecho, el padre del personaje principal al final no deja en libertad al ecuatoriano, y lo único que asienta es, y está en las últimas frases del cuento, me parece, es a mirar fijamente la medalla que había obtenido por su alto valor en combate, ¿no? Entonces, justamente esa desnaturalización posguerra es justamente la que ambos cuentos, en algunos más evidentes porque justamente es un mensaje infantil y en otros un poco más intrínsecos, puede verse como característica similar. Y esa es la razón básicamente por la que elegí este cuento para colocarlo para la actividad de hoy. Bien, muchas gracias, señor Ignacio. Entonces, con este relato damos por terminada la clase de hoy, y en la clase de la próxima semana, los primeros minutos estarán dedicados a que algunos alumnos que quieran participar con relatos alusivos al cuento Los Moribundos puedan hacerlo, de preferencia que sean relatos breves, no muy extensos, para que puedan darnos una visión de conjunto de todo lo demás, ¿no? Y luego, ese día retomaremos la lectura del libro Al pie del acantilado, que ustedes ya lo tienen. Incluso podemos trabajar ya sobre la base que ustedes han leído ese análisis, y a partir de esa lectura pueden también buscar un texto que leerán después. ¿Ya? Quedamos así. Muy buenas tardes y muchas gracias por su colaboración, y continúa el trabajo adelante. Buenas tardes.